Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? No sé si Flavia me podés confirmar. Se escucha bien, Lori, y también se puede ver bien la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, le agradezco la conexión, la participación en este seminario. Como todos los meses, una vez por mes como mínimo, hacemos una conexión programada con nuestros clientes para informarles sobre algún tema en particular que quizás pueda llegar a ser de interés y que tengan algunas dudas como para consultarlos. En esta oportunidad, dado realmente la cantidad de consultas y demás que tenemos sobre el libro de sueldo digital y sobre todo lo que es remuneraciones más que nada y ganancias, creo que uno de los temas a ver y a tener en cuenta era cómo analizar o cómo ver esa información que yo estoy liquidando todos los meses en una forma más amplia. Entonces, por eso fue la idea de brindarles este seminario para todos los clientes de análisis de remuneraciones. Eh, vamos a comenzar con los datos, más que nada informándoles la utilidad de este seminario. Como les decía, quizás simplemente en una consulta de liquidación que tengo dentro del módulo de liquidación de haberes, no me sea suficiente para analizar toda esa información que yo tengo que desplegar para diferentes cuestiones, como puede ser en sí una presentación de cargas sociales u otro tipo de datos. En este caso, el informe de análisis de remuneraciones dentro del módulo de recursos humanos tiene una amplitud donde puede definirse esa información en forma sencilla, rápida y poder gestionarla hacia otros tipos de módulos o información. Para esto, los sistemas, porque voy a involucrar un poco lo que es gestión también en cuanto a cubos, tiene esta herramienta. Nosotros la denominamos, si como clientes ustedes de empresas o la parte de gestión, quizás han visto también este tipo de información que la denominamos cubos. Los cubos son matrices, es decir, es información bidimensional, donde obtenemos filas, que son los valores de los campos que nosotros necesitamos ver, y columnas que elegimos y disponemos de tal forma esos campos que al interceptarse dan valores. Y esos valores son la información que nosotros queremos obtener. De esas filas o de esos campos podemos obtener totales. Y esos totales a la vez totales generales. ¿Por qué es importante esta información? Quizás los clientes de recursos humanos se identifiquen con el tema de vacaciones, de ver los análisis dinámicos de vacaciones, que es lo que normalmente en la mayoría de los módulos manejan. También podemos ver el caso de horas extras, caso de ausencias, o informes propios de lo que son la nómina, como información agrupada por edad, por sexo, por cargo o por sector. En este caso, lo que vamos a ver, que creo que es lo más importante en este momento con respecto a la información de liquidaciones, son todos esos datos de liquidación en una forma de cubo ya más desarrollada. Este cubo se visualiza de la siguiente manera, o esta información que vamos a presentar como análisis de remuneraciones, de esta manera. Tiene un ordenamiento. Este ordenamiento es lo que tenemos disponible y lo que vamos a elegir. Ustedes quizás verán en la parte disponible está todo lo que es los campos de legajos. Los campos de legajos con sus diferentes presentaciones o combinaciones. Dentro de lo que es el legajo, también encontramos como parte de información del legajo lo que es propiamente los conceptos. Todo el detalle de liquidaciones y todo lo que es ese resultado
con respecto a esas liquidaciones. Toda esa información la tenemos que elegir para dar ese ordenamiento que nosotros necesitamos para nuestro informe o nuestro cubo dinámico. Después se nos indica qué datos queremos presentar con respecto a esa información o esos cálculos, que en este caso van a ser los conceptos porque es un análisis de remuneración que queremos mostrar. Todos los que liquidamos en Begelman sabemos que dentro de un concepto hay diferentes informaciones. No solamente es una fórmula que nos indica la expresión final del resultado de un concepto o lo que llega a ser el resultado de un recibo de sueldos. Tenemos la cantidad que informa ese concepto, el importe cantidad, calculado, que es propiamente la fórmula, el valor unitario, y podemos ver cantidad de registros que tenemos dentro de esa información. Es decir, iniciamos con un detalle de todo lo que queremos ver del legajo y continuamos con el análisis propio de la liquidación por intermedio de los conceptos a presentar dentro de esa información de legajos. Y después, por supuesto, dentro de lo que es la liquidación, tenemos los periodos, es decir, podemos acotar o mostrar toda la información que nosotros necesitemos dentro de los periodos de liquidación. Eso se define de acuerdo al momento o la necesidad que tengo de fechas o de rango de fechas para informar dentro de mi cubo. Como ven, son datos que nosotros normalmente trabajamos en forma de recibo de sueldo o una consulta de liquidación dentro de lo que es la liquidación de haberes, pero aquí se va a desplegar de tal forma que vamos a poder ver en su totalidad, en la forma que nosotros querramos ver esa liquidación para diferentes usos. Ahora bien, ¿cómo visualizo esa información? Esa información que yo tengo puedo mostrarlo en forma descriptiva para ser vista tanto en gráficos o en distintos formatos impresos. Aquí un poco entramos en lo que es propiamente dicho el manejo de lo que es recursos humanos, es decir, el brindar la información de una liquidación desplegada de tal forma que a nivel, por ejemplo, gerencial, se pueda ver lo que es una simple liquidación presentada a forma de visualización de lo que necesita cada empresa o cada cliente para ver el resultado de esa liquidación fuera de lo que es un recibo de sueldo. Entonces, de esa forma, esa pequeña información, o en este momento no tan pequeña porque tenemos también informes dentro de la liquidación que no están en el recibo de sueldo, podemos determinar que sirva para otros usos que no son propiamente presentar un recibo de sueldo o hacer un pago de haberes dentro de lo que es nuestra nómina de sueldos. Al tener esta facilidad, lo que podemos hacer con ese tipo de información que vemos en un cubo dinámico, exportarla a un Excel. Mi experiencia dentro de lo que es la implementación y lo que es la capacitación y consultoría dentro del área laboral, está mucho la necesidad de trabajar todo en Excel. Normalmente el usuario, el contador, el administrador, el gerente de recursos humanos, el encargado de recursos humanos, despliega esa información en un Excel para después trabajarlo. Y esto también tiene mucha utilidad dentro de lo que es nuestros cubos de análisis de remuneración, de llegar a tener una planilla de cálculo donde yo pueda seguir haciendo mis cálculos fuera de lo que me brinda mi sistema de haberes o de recursos humanos. Y también, en este caso, para empezar a trabajar, lo que tengo también diferentes ordenamientos de tablas adicionales para determinar esas parte de liquidaciones. Entonces, acá fluye lo que es mi liquidación de haberes con una presentación que puedo llegar a hacer a un nivel de gerencial, determinar lo que pasa de una simple liquidación a un informe de presentación en una reunión gerencial. O también en un paso intermedio tenerlo como análisis mío propio, como liquidador de haberes, para ver si lo que estoy haciendo es correcto, tanto en la liquidación como en la presentación de cargas sociales, o en este caso, también que está tan, como lo dije, en boga o
o de moda, podríamos decirlo, para decirlo de alguna forma más presentable, lo que es el libro de sueldo digital o lo que es ganancias de cuarta categoría. Ahora bien, ¿cómo lo visualizo? Una vez que yo ordené todo este tema de qué necesito ver dentro de mi cubo, el sistema me presenta lo que es el cubo propiamente dicho dentro de lo que es la información. Entonces, tengo el ordenamiento en la parte superior, es decir, todos los ítems que yo fui marcando, que necesitaba ver para ese cubo, y tengo por otro lado los datos a presentar en la parte de las columnas. Ahora bien, vamos a verlo en un caso práctico, para que ustedes vean la utilidad de lo que es el sistema. Aquí lo tenemos. Bueno, para llegar a lo que es el módulo propio de análisis de remuneraciones o el ítem dentro del módulo de liquidación, está dentro de agendas, novedades y liquidación. Ustedes lo habrán visto dentro de esta solapa en el ítem análisis de remuneraciones. En este caso, yo ya tengo definido, como para avanzar un poquito, el tema de un listado o un cubo donde normalmente me voy a manejar con esos rangos. Porque ¿qué puedo hacer con esta funcionalidad? Ir grabando los diferentes informes. Entonces, puedo tener diferentes informes, abrirlos y buscarlos en el momento que yo necesite. Lo que tienen estos informes es que a medida que yo voy trabajando, puedo trabajar sobre un informe ya definido y grabar otros sobre el mismo que yo tengo incorporado. Entonces, a medida que voy necesitando informes, voy abriendo las configuraciones y me va trayendo los diferentes cubos. En este caso, yo definí una liquidación del mes de marzo, donde los ítems elegidos son, mejor dicho, número de legajo, apellido, fecha de liquidación, descripción de liquidación, centro de costo, código de concepto, tipo de concepto y tipo de liquidación. Les voy a mostrar acá los ordenamientos disponibles. Fíjense que hay muchos más. Tengo, por ejemplo, el quill, si lo quisiera pasar, las categorías, datos del CBU. Ven que están todos los datos que configuran el legajo de un empleado. Están todos esos campos que yo fui cargando en el momento que fui dando de alta esos empleados, ¿no? No solamente pueden necesitar los que yo estoy implementando aquí en este lado, sino, por ejemplo, también necesitan, como les dije yo, un dato de sexo, de calles, algún dato complementario que pusieron en los datos adicionales y lo pueden llegar a traer. ¿Ven? Fechas de ingreso, egreso, están por orden alfabético. Como ven que es muy práctico traerlos. Están todos los datos que yo involucro dentro del legajo. Y aquí los datos a presentar, como les decía, cantidad, valor unitario, importe, importe calculado y cantidad de registro. Acá yo ya definí un rango de fecha que voy a trabajar con la liquidación del mes de marzo. Pero ustedes pueden trabajar, como les dije, con cualquier tipo de rango de fecha con las liquidaciones que necesitan. Directamente acá vamos a cubo y se nos presenta la información que yo elegí para trabajarla. ¿Cuál fue mi idea para que ustedes vieran la versatilidad y la rapidez de la información a traerla? Mostrarles simplemente sobre un legajo todos los datos que yo puedo traer y en este caso, como les decía, haciendo referencia un poco para meternos en tema del libro de sueldo digital. Yo voy a controlar en este cubo todos los conceptos automáticos que me calculan para exportar el libro de sueldo digital a FIP. Por supuesto, yo anteriormente tuve toda la definición dentro de Begerman en forma automática
si ustedes están un poquito en tema, sino a los que tienen que empezar o tienen que iniciarlo. Becherman calcula o configura el libro de sueldo digital en forma automática. La forma automática de trabajarlo es por medio de conceptos, que son conceptos que se definen por medio de una configuración, como les dije, automática, que trae solo el sistema si yo la activo para que me calculen esos conceptos. Esos conceptos, al ser conceptos internos, si bien están referidos a la liquidación, son conceptos internos que normalmente los denominamos puentes. Esos puentes, al ser automáticos, se definen con letras. En este caso, yo voy a traer los conceptos de tipo puente y voy a detallar los que son solamente exportables al libro de sueldo digital. Entonces, en este caso, la primera presentación me impone todo lo calculado. Entonces yo le voy a decir, tráeme los tipos de concepto y el sistema me va a traer todos los tipos de concepto que involucran en la liquidación. Los tengo en el margen superior, lo arrastro hacia el lugar donde quiero, que en este momento es una columna, y lo presento. Como yo voy a querer solamente los conceptos puente, voy a hacer destilar lo que a mí no me sirve en esta presentación. Es decir, voy a hacer que desaparezcan los tipos de conceptos que no son útiles para esta presentación. ¿Cómo hago esto? Ven que acá tengo cruces, es decir, que son los que se presentan. Para sacar estas cruces, con el botón control y hago clic en alguno de ellos, se me destildan. Y solamente tildo los que quiero traer, en este caso, los puentes. Acá me trajo el total de los conceptos puentes. Entonces le voy a decir al sistema también, arrastro hacia abajo los códigos para que solamente me presente los L. Nosotros sabemos como liquidadores dentro del sistema Becherman que no solamente hay conceptos automáticos en puentes, sino hay conceptos puentes que son definidos como bases o como datos para armar formularios dentro de lo que es la liquidación. Entonces acá también voy a tener que hacer el mismo proceso. Con control, despliego la fecha, destildo los que no van y busco los L que están al final. Entonces voy tildando solamente los que necesito, que van a ser los L's del final. Entonces, uno por uno, voy tildando en este caso los L para ver los cálculos que yo hice del libro de sueldo digital. Inmediatamente me aparecen. Entonces, a simple vista, yo veo un número, un concepto que me calcula un dato y un total, pero no sé la descripción. Entonces ahí yo le dije al sistema que también me traiga la descripción de conceptos. Entonces de esta forma yo tengo un control de lo que va calculando en una liquidación para arrastrar hacia el libro de sueldo digital esa exportación que hace Becherman en forma automática de los conceptos que son bases imponibles para ese cálculo. Aquí lo otro que puedo hacer para simplificar un poquito todo este dato, es decir, botón derecho del mouse, con esta funcionalidad me indica todo lo que me muestra en el famoso análisis. Pero lo que voy a hacer para no confundirme, voy a sacarle los totales que yo les dije al principio, que mostraba los totales generales y los totales por ítem. Entonces le digo que me lo saque. Inmediatamente me aparecen estos datos. ¿Qué podría hacer yo también? Decir, bueno, no solamente quiero los L, sino quiero lo que involucra ese L. Pero quizás mi forma de trabajar lo puedo hacer en dos etapas, es decir, por un lado trasladar los L's y por otro lado después trasladar los remunerativos para hacer el cálculo y hacer el control. En este caso, del empleado, yo sé que tengo una remuneración bruta de 272.159 pesos. Lo mismo que es la remuneración bruta total, va a ser la de la RT. Los días trabajados, el aporte o contribución de jubilación y obra social, no tengo diferenciales dado el importe, y acá me calcula la detracción,
que la detracción más las bases de contribución de detracción va a ser el total, por supuesto, del sujeto a retención con respecto a liquidaciones. Entonces, de esta forma, yo puedo ir llevando controles de lo que va llevándome el sistema hacia el libro de sueldo digital. Entonces, como les decía, acá tengo una pata de todo esto. Entonces, lo que yo podría hacer es decir, bueno, una vez que tengo esto, para seguir trabajándolo, lo exporto a una planilla de Excel. Pongo aceptar e inmediatamente me habla una planilla de Excel. ¿Qué es lo bueno de esta planilla de Excel? Que los datos ya están configurados para trabajarlos directamente en esa planilla. ¿Mm? Es decir, puedo desde esta planilla de Excel trabajar con los importes, trasladar otras planillas de Excel o traer información mía manual, pegarla y seguir trabajando. ¿Mm? Entonces, de esta forma puedo hacer diferentes análisis de lo que es mi liquidación. ¿Mm? En este caso, por el libro de sueldo digital. Como les decía, por un lado tengo los L, pero yo si quisiera también puedo traer todo lo que es remunerativo para hacer ese cálculo. Entonces, me posiciono acá, abro el cubo nuevamente y traigo los tipos de conceptos, en este caso, como hice el tipo de concepto, me quedó arriba, vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Puente, ahora traigo los remunerativos. ¿Ven? Acá tengo el total. También quiero saber de qué se compone ese remunerativo. Entonces traslado el código de concepto y la descripción. Entonces yo acá, ¿qué veo? Que el importe 272.159 es lo mismo que me traslada en el libro sueldo digital 272.159. De esta forma, puedo corroborar y analizar lo que estoy trasladando hacia AFIP con respecto a lo que es mis cargas sociales. Si yo tuviera las contribuciones definidas, también podría hacer un control de aportes y contribuciones, de la misma forma. Entonces digo, bueno, saco el tipo de concepto acá, traslado hacia arriba otra vez todo, y le digo al sistema que me traiga los conceptos que corresponden a lo que es contribución y retención. Entonces, de esta forma, también puedo decirle que voy en etapa y digo, bueno, tráeme los conceptos solamente, vamos a hacerlo de a uno, de contribuciones. Traigo el código de concepto, traigo la descripción de ese concepto, por si no recuerdo la numeración, y hago el cálculo de esas contribuciones para hacer también el control de lo que estoy trasladando como cargas sociales. Y lo mismo puedo llegar a hacer con los aportes. Es decir, es una herramienta que me ayuda a trabajar un poco más con lo que es el tema de liquidaciones. Yo también les voy a mostrar, si yo aquí en lo que es mis controles, hice un control con respecto a lo que es el G100 de liquidación de ganancias, que es el sujeto a retención. Por ejemplo, el total de haberes retenibles con respecto a la deducción, a la retención de ganancias. Es decir, yo lo que hice acá, traje el importe calculado de lo remunerativo y traje el concepto G100, que es otro puente. Y observé que me da una diferencia. Entonces, esa diferencia yo puedo hacer el control y buscarla dentro de mi remuneración a ver dónde está esa diferencia, que fue lo que no configuré en el caso de los cálculos de importes de sujeto de retención de ganancias en mi liquidación, y hacer un chequeo de los conceptos que tilden ese enganche o que me faltaron o que sobran dentro de ese enganche para mi cálculo de ganancias de cuarta categoría. Ahora bien, como para ir cerrando un poquito todo esto y ver lo final de lo que es el análisis propio de remuneraciones,
Lo que puedo hacer también, como les dije en un principio, no solamente un control, sino también mostrar a nivel gerencial diferentes informes. En este caso, lo que yo puedo hacer es, como ejemplo, hacer un gráfico donde muestro de mi empleado o de mi nómina de empleados lo que tengo diferenciado o lo que necesito o tengo que pagar o que tengo que presentar o como gastos o como rentabilidad de mi staff laboral en cuanto a sumas de una liquidación a lo que es el aporte de todos los meses que hago de cargas sociales con respecto a contribuciones a aportes. Entonces, si la gerencia me pide algún tipo de informe, yo puedo hacerlo a nivel de gráfico, mostrándole de esta forma qué me involucra cada uno de esos ítems dentro de una liquidación. Es decir, lo que son contribuciones patronales, en este caso el puente ahora lo vamos a sacar, mucho no le va a interesar, las remuneraciones y las retenciones. Entonces directamente yo podría hacer esto, decir, bueno, directamente saco el redondeo, saco todos, pongo contribución, pongo remuneraciones y retenciones. De esta forma, presento un gráfico que puede ser el que ustedes quieran. Yo normalmente presento el circular porque en este caso puedo desplegar, hacer este jueguito, demostrar lo que significa cada ítem. Y también no solamente puedo hacerlo en montos, sino también con el botón derecho indicar porcentajes. Y de esta forma presento mi gráfico circular o de barras o como ustedes lo quieran ver por porcentajes. Entonces, ¿qué monto o qué porcentaje representa dentro de mi nómina cada uno de los ítems que representan una liquidación, que en este caso, por supuesto, es un solo legajo, ustedes lo harían quizás en toda una nómina completa. Que también lo podríamos separar por centro de costos, también sería otra presentación. Fíjense que acá lo tenemos, el ítem centro de costos. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan la noción de lo que es la herramienta y la utilidad que puede tener dentro de la empresa, que no es solamente una mera liquidación, sino es toda la información que fluye dentro de esta información. Muy bien. No sé, Flavia, si hay alguna pregunta al respecto. Quizás el tema de análisis en general es esto, pero quizás cada uno tenga sus dudas y lo podamos resolver dentro de lo que es nuestras consultorías o nuestro soporte, o consultas que quieran hacernos también dentro de lo que es esta presentación. Así que cualquier cosa, Flavia, si tienes Eh, alguna pregunta. sí, Lore, bueno, los invito a todos, ¿sí? Dada ya que vamos a estar finalizando el seminario, en el caso de que tengan dudas o consultas o algo para expresar sobre el tema, los invitamos a desmutearse o bien utilizar el chat para acercarle a Lorena eh, lo que puedan aportar al seminario. Entiendo que ustedes arriba a la derecha van a ver un circulito de chat. Ahí pueden escribir o bien pueden desmutearse. Quizás en este momento, cuando les muestro la herramienta, se les ocurren muchas cosas para hacer y quizás el momento que ustedes lo vayan a hacer, ahí vienen las preguntas, ¿no? Porque no les sale como quieren o no se presenta la información de la manera que ustedes necesitan. Cualquier cosa, Flavia, si llegas a tener consultas de lo que fuera
nuestra cartera de clientes. Nuestra cartera de clientes sabe que se puede comunicar con nosotros desde soporte o desde capacitación. Podemos recibirlas y contestarles también por mail si fuera necesario, no hay inconveniente. Perfecto, Lore, buenísimo. Bueno, no veo ninguna consulta dentro de lo que es el chat. A ver, Marcela nos consulta. ¿Cómo se genera el libro de sueldos digital? Bien, eso no lo voy a contestar, no es parte de análisis de remuneraciones, pero lo voy a contestar con mucho gusto. El libro de sueldo digital en Begelman tiene dos formas de hacerlo. Una es manual y otra es automática. Cualquiera de las dos necesita configuraciones. Quizás de acuerdo a lo que es la liquidación de cada empresa o de cada cliente que tengan, es necesario establecer cuál es conveniente. La última forma de configuración, porque se ha ido generando diferentes tipos de acuerdo a las informaciones que hemos tenido desde AFIP y la forma que ha generado AFIP esa configuración y las posibilidades que nos dio al área de desarrollo de hacerlo, hay una última configuración que es totalmente automática. Es la que estamos implementando en caso nuestro nosotros con todos nuestros clientes desde hace ya 2 o 3 meses. Está funcionando muy bien, es un documento que se configura, es muy simple, tienen que dedicarle nada más que unos minutos para configurarlo. Y también hay videos tutoriales de ese tema. Se configura, se activa ese módulo de ejecución de Ls, que son los Ls que yo mostré en el listado, quedan internos en la liquidación y esos Ls se trasladan hacia el libro de sueldo digital, hacia la página de AFIP. Sabemos que el libro de sueldo digital tiene dos etapas, dos partes, mejor dicho. Tiene una parte que son las bases remunerativas, que es como era antes, o como sigue siendo el 931 online, en línea, que tenía Begelman. Y ahora hay otra parte que adiciona el libro de sueldo digital, que es la parte del libro propiamente dicho. Esas configuraciones de conceptos que nosotros tenemos que trasladar para que AFIP sepa lo que estamos calculando de cargas sociales. Entonces, ¿qué hace AFIP? Corrobora o compara las bases imponibles con lo que nosotros detallamos como conceptos. Entonces indica el cálculo de cargas sociales. Por eso lleva una configuración interna, donde nosotros tenemos que formar esas bases imponibles y esos conceptos que nosotros detallamos en el recibo con una relación especial que determina AFIP, que está dentro de Begelman, tal cual lo determina AFIP, e informa ese recibo digital. No es difícil, lo que lleva quizás un poco de tiempo es la interpretación de la liquidación dentro del libro. Es decir, porque ya AFIP tiene ciertos parámetros que son obligatorios, que nosotros quizás los tengamos definidos en nuestra liquidación o quizás los tengamos que informar. Como uno de los ejemplos más prácticos o más comunes, mejor dicho, que tenemos es la información de días de SAC proporcional y los días de vacaciones, que antes no eran obligatorios y ahora sí, por ejemplo. Son cosas que fueron modificándose, que siempre estuvieron en la liquidación, pero ahora son obligatorias. Y quizás al no ser obligatoria, el liquidador no las tenía en cuenta. Pero más o menos en grandes rasgos es un poco así lo que es el libro de sueldo digital. No sé si quedó claro. Sí, Lore, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, para no entonces abusar del tiempo de todos, te agradecemos por la explicación, por todo lo que expusiste. Y bueno, los invitamos a todos a que en el momento de poder replicar esto en el sistema, cualquier duda que tengan, consulta o sugerencia, puedan derivarlo a los canales habituales a través de sus partners correspondientes. Y por supuesto, bueno, los invitamos nuevamente a ver la presentación a través de una grabación que le vamos a estar enviando.
y mensualmente, como siempre, bueno, invitarlos a los seminarios que realizamos, porque realmente a nosotros nos aportan mucho valor y creo que a ustedes también, para que estén siempre informados de las últimas novedades que tiene el sistema o quizás de algunas características como estas que son muy importantes a la hora de realizar o agregarle valor al proceso de liquidación. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos, gracias a vos, Lore, en especial, y nos vemos en algún próximo seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a Flavia y a disposición por lo que necesiten. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.